Dios continúe bendiciendo a la Iglesia de Jesucristo. El tema de ser limpios y mantenernos limpios en todas las áreas de nuestra vida es un tema que no le agrada a muchas personas dentro de la iglesia, porque en muchas iglesias quieren ser sucios, impuros, indecentes, depravados, escandalosos, pervertidos y quieren mantenerse en esa inmundicia. Ahora, cuando mencionamos suciedad, nos referimos a lo que es desobediencia y pecado. Y tenemos que reconocer que las iglesias están llenas de personas que son desobedientes. ¿Y qué es ser desobediente? Ser desobediente es cuando hay un grupo de personas o persona que no acata las instrucciones u órdenes que se le dan. Simplemente no hacen lo que se les ordena. ¿Y qué ocurre con esto? Que la Biblia está llena de ordenanzas de Dios. Y vamos a ver con qué fin fue que Dios estableció sus ordenanzas y sus estatutos y mandamientos. Vamos a considerar Levíticos 19, versículo 37, que vemos aquí que Dios le dice al que es pueblo de él: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo Jehová. Él es el que le dice al pueblo: guarden todos, no algunos de mis estatutos, no de los que tú te acuerdes, no es de los que sean fáciles, no es de los que a ti te gusten, sino que guarda todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, ponlos por obra. Quiero verte viviéndolo, quiero verte en acción. Y te dice que quien lo establece no es la iglesia, no es un pastor, sino yo, Jehová. Deuteronomios capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Para todo aquel que está representando a Dios como iglesia, Dios es específico en qué es lo que debemos hacer. No se nos entrega la libertad de asumir o continuar con una conducta o con acciones o con un estilo de vida que mejor nosotros querramos. Se nos dice claramente: hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Y aquí es donde muchos se desconectan y no hacen caso. Y no es que no hacen caso por no haber entendido, porque se entiende fácilmente lo que es vivir una vida santa. Dios que nos dejó escrito: hablen verdad y no mentira. Perdonen y no guarden rencor. Busquen la paz, no la venganza. Sean mansos, tengan templanza, no sean altaneros, no sean problemáticos, no den lugar al enojo, sean benignos, sean humildes y no altivos ni chismosos. Entonces, ¿qué de eso no se entiende? Todo se entiende porque, primero, la Biblia está en todos los idiomas. Nadie puede decir: yo no entendí porque se me leyó y se me enseñó en hebreo. Eso no es así. Las personas no hacen caso porque están acostumbradas, están viciadas, están conformes con llevar una vida desordenada, sin control de sus actitudes y estilo de vida, porque entienden que no es nada continuar afectándose a ellos mismos y a los demás, con sus defectos y con sus debilidades, por el simple hecho de que no quieren obedecer a Dios con lo que Él pide en su palabra. Y estas personas se justifican y se autoconsuelan con decir: pero es que todos cogíamos de una pata. Y quiero decirles que todo aquel que usa expresiones tales como esa y otras más, como lo es decir: pero es que todos fallamos, nadie es perfecto, Dios conoce que estoy tratando. Mire, si usted habla de esa manera, usted está hablando en la carne. Y cuando usted habla así, está restregándose y estrujándose en el fango y en el vómito. Porque cuando Dios quiere cambios en nuestra vida y los está pidiendo de nosotros como creador de la raza humana, es porque Él sabe y entiende que sí podemos salir del fango y del vómito. Dios sabe que sí podemos llevar la vida como Él pide en su palabra. Pero muchas personas en las iglesias no quieren valorar la limpieza y lo que le costó a Jesús. Lo toman como un relajo y en poco. Porque la iglesia es limpia por medio del sacrificio de Cristo para que lleven una vida como limpios, sin mancha. Pero la gran mayoría quieren estar sucio. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando usted lee esto, ¿qué espera Dios del que es iglesia? Que la iglesia gloriosa
no tenga manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que seamos santos y sin mancha, que seamos limpios. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan y que ya les quede claro, si usted no comienza a vivir en obediencia de lo que Dios pide y no quiere estar usted limpio, usted no va a terminar esta carrera bien. Y no espere tener una asistencia a las bodas del Cordero, porque muchos están convencidos que se van a ir al cielo con una vida y con un carácter y con actitudes y acciones carnales en desobediencia. Y eso no es así. Muchos en las iglesias se molestan con el tema de ser y mantenerse limpio, porque no quieren entender que nosotros tenemos un Dios recto con su pureza. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 18, nos ministra y nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No son algunas cosas que vas a arreglar en tu vida, en toda tu manera de vivir tienes que ser como santo, y te los dice porque escrito está. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación aquí en la tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de tu vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De tus padres. Se espera de la iglesia que sea obediente y que no se conforme, que no vea que está bien seguir arrastrando con los antojos y desenfrenos que antes tenían, que no debes seguir siendo la misma persona de antes. Tu modo de pensar no debe ser como antes. El cómo hablabas, cómo te comportabas, tus actitudes, tus decisiones, tu círculo de amigos, nada debe ser como antes. ¿Por qué? Porque en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. No puedes seguir en lo mismo. Pero ¿por qué yo no puedo seguir en lo mismo? Dicen mucho. E incluso hasta añaden: no todo lo que yo hacía era malo. Mire, cuando usted dice que no todo lo que usted hace o hacía es malo, está también aclarando que no hacía lo que es pecado, porque cuando Dios viene a corregir es porque tenemos un pecado, un error. Primera de Juan capítulo 1, vamos a estar considerando el versículo 10 y el 8. Y mira lo que aquí dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si tú dices que no estás mal o no has estado mal, haces a Dios mentiroso y su palabra no está en ti. Dice también: si decimos que no tenemos pecado, ves que actualmente tú no tienes culpa, no tienes nada que arreglar, dice, te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Así que tenga mucho cuidado con lo que declara. Así que si usted antes lo que vivía y hacía no era malo para usted, entonces déjeme decirle que usted no tiene necesidad de Jesucristo en su vida, porque Jesús aparece para hacer cambios. Y sabemos que muchos en la iglesia, mucho pueblo, permanece sucio y manchado porque no a todos les gustan los cambios. Y al que no le gustan los cambios, ¿qué pasa? Se quedan igual. Otro problema existente que vamos a mencionar aquí, porque es un problema que todavía existe, pero es un problema viejo, porque este problema no comenzó ahora. Y es que hay un evangelio engañoso y mentiroso que muchos viven, que se basa en la misma práctica religiosa de los escribas y fariseos. ¿Y quién habla sobre esto? Jesús. Y lo menciona en Mateo capítulo 23, versículos 24 y 25. Y Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué vamos a explicar con esto? Que existen concilios y denominaciones de iglesia y personas de manera individual que se enfocan en hacer un cambio exterior nada más, el cual es muy obvio y fácil de hacer. Les voy a dar los ejemplos. Muchos se enfocan en cambiar la manera de vestir de las personas, eliminar el consumo de alcohol, cigarrillo o cualquier otro narcótico, cambiar la música, cambiar el vocabulario, lugares que visitaban antes, y se piensa que con hacer esos cambios ya con eso eres luz y sal de la tierra. Y se dice también que con esa apariencia
ya eres cristiano. Porque esa apariencia cuando la ven le dicen, eres cristiano. Y no se dan cuenta que lo están haciendo al revés, lo están haciendo mal. Porque primero, cada pastor debe trabajar con las malas actitudes, mal carácter, mala crianza, malas mañas, malas costumbres y malos hábitos de los miembros. Y lo curioso de eso es que esas raíces están profundas en el corazón y Dios las describe en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todo lo que proyecta el ser humano y lo que habla sale del corazón, del interior, de lo que no es obvio y de lo que no es visible. Y que el corazón solo lo conoce Dios, pero Dios dirige a sus siervos y a sus siervas a conocer todo lo que hay oculto en el pueblo. Muchas personas hacen escándalo y se sorprenden cuando ven que hay ministerios en pecado y cuando ven que la iglesia está fuera de control haciendo estrago y destruyéndose entre ellos. Pero Jesús sobre esto también fue bien claro. Mateo 15, versículos 19 y 20. Él dice y explica, porque del corazón salen los malos pensamientos de las personas, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Él dice, estas cosas son las que contaminan al hombre y salen ¿de dónde? Del corazón. Entonces existen pastores, concilios e iglesias que claro que tienen este lío por muchos años y es porque no atendieron el interior de cada individuo, porque piense, meterse a trabajar con eso es pura guerra. Y como estas iglesias y pastores ven y saben la dificultad de ese asunto, ellos entendieron que es mejor limpiar cada vida por fuera y no por dentro, porque Cristo lo habló y lo estableció y lo señaló en los fariseos. Y es bien fácil para todos así, porque piense, el miembro siempre y cuando usted no le diga que está mal y cuando usted no le diga a la gente qué es lo que tienen que hacer, van a estar felices y contentos. Y el pastor que haga eso va a estar tranquilo también. Entonces vemos el resultado, que todos están felices con un interior lleno de injusticia, llenos de pecado. Concilios y pastores ciegos prefirieron cerrar los ojos al pecado del pueblo y el pueblo está feliz y contento con ese liderato. Mire, toda iglesia, pastores, líderes, predicadores que no sostienen la verdad bíblica, que se quisieron hacer los ciegos, son ministros de Satanás, porque se basan en mentira y en engaño y no son ministros de Dios. Y la realidad de esto es que hay gente que está a gusto y está muy contento con estos líderes porque no los limpian y tampoco les exige la pureza bíblica. Porque entendamos, la pureza es bíblica y Dios quiere un pueblo santo, sin manchas y sin suciedad. Y por eso entonces vuelve y se repite la situación que se registró en el libro de Jeremías capítulo 5 versículo 30 y versículo 31, que dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes, que hoy día son pastores, dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Ese es el escándalo. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mire, no se cuestione más el por qué existen iglesias haciendo barbarismo, porque Dios deja en claro que así, esos barbarismos que vemos, es como el pueblo lo quiere y le gusta. Y el que no quiere estar limpio de la manera que Dios ordena, se busca líderes, busca iglesias, busca predicadores, busca en YouTube y en las redes sociales mensajes que entretienen y distraen, mensajes mentirosos que no te acercan a la santidad, que aunque sean iglesias donde leen la Biblia, están lejos de cumplirla. Por eso la Biblia aclara que hay muchas personas, mucho pueblo que lo que quieren es una iglesia y un pastor flexible, permisivo con el pecado, que no se les diga qué deben hacer, un pastor que vacile en esta tierra, que vaya suave, con calma, bien lento al cielo, pero que vaya rápido a la perdición. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 nos habla y nos testifica de la realidad de hoy día, que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que es el principio bíblico, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Les voy a explicar este versículo de una manera más simple para que entienda qué era lo que Pablo estaba aquí avisando. Dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta
recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que ellos quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Muchos se creen que sí se puede vivir así y que de igual manera todos nos iremos al cielo. Que el que se guarda limpio y el que se queda sucio, ambos también entrarán al reino. Y que no hay diferencia porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y dicen que Él nos ama a todos, no importando lo que hagamos o dejemos de hacer. Pero usted tiene que cuestionarse, ¿será verdad eso? Veamos qué dice Dios en su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19, se nos exige a nosotros, los que representamos a Dios como iglesia, diciendo: apártese de iniquidad, apártese de maldad, apártese de perversidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios manda que todo aquel que está diciendo que Jesucristo sana, salva y liberta, si vas a llevar el nombre de Jesús en tu boca y profesar y hablar de la fe, no debes estar mezclado con el pecado y la desobediencia. Mire, a muchos no le importa esto. Ese versículo, muchos arrancaron esa página y la dejaron en la basura, porque hay muchos que están dando una mala representación de Dios, viviendo y comportándose y demostrando delante de los demás que en Dios y con Dios podemos hacer de todo. Malaquías capítulo 2, versículo 17 habla sobre esto, y el profeta dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El que representa mal a Dios está demostrándole al mundo que en este evangelio uno puede vivir en desenfreno. ¿En qué? En que se puede hablar mentira por cualquier cosa, que se puede hablar con sarcasmo, crueldad y con grosería, que uno puede estar quejándose de quien sea y como sea. Presentan que uno puede bochinchar, chismear, que uno se puede comportar con altanería, desorden, de manera indecente, que podemos ser violentos, explosivos, que podemos estar en Dios y mantener un temperamento agresivo, y que no importa nada de eso, porque Dios sobre todo es amor y que Él es bueno. Porque recuerden, viven mostrando, como dice Malaquías, que cualquiera que haga mal y viva mal está agradando a Dios como quiera, y que en los tales Dios está complacido. Ese es el testimonio que mucho cristiano está presentando hoy día. Y Jeremías habla sobre esto en el capítulo 23, versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Y este es Dios hablando, que este grupo de personas están diciendo atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. El sucio y el manchado vive un evangelio carnal y terrenal, y se mantienen mal y no se corrigen, porque siguen diciendo: es que Dios es bueno, no importando lo que yo haga. Y no saben que están irritando a Dios. Y hasta insisten con decir: Dios me ama como soy. Y mire, no, Dios no te ama como eres, lleno de pecado, llevándole la contraria a Dios y desafiándolo. No, así Él no te ama. Y a quienes le parece esto que yo acabo de decir, cosas raras o extrañas, es al desobediente, porque el desobediente se ha creado una mentalidad mentirosa y antibíblica, y hay muchos que aman la mentira de Satanás porque se ajusta a lo que ellos quieren y a los que les conviene. Y muchos han torcido y malinterpretado el tema del amor de Dios, porque todos toman a Juan 3:16 como un sello permanente de amor a la desobediencia y pecado del hombre. Pero Juan 3:16, que muchos lo conocen, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se refiere que Dios, por amor a su creación, y hay que aclarar que la creación de Dios no solo consiste en la raza humana, pero por el pecado del hombre se afectó todo lo demás. Y ahí vas entendiendo que por amor a la creación en general, envía a Jesús para abrir la oportunidad de perdón y reconciliación. Y esa fue su acción de amor, extendernos la oportunidad en que si queremos perdón y reconciliación y apartarnos del pecado, lo podemos hacer por medio y a través de Jesucristo, que es el mediador. Ahora, contésteme usted, ¿acaso todos quieren buscar a Cristo para esa reconciliación y perdón de pecado? La respuesta es no, no todos quieren buscar, como ahora mismo que hay muchos dentro de la iglesia que están sucios y no se mantienen limpios con la limpieza y reconciliación y perdón que nos da Jesucristo. Existen muchos ministros de Satanás, como les estaba explicando, predicadores, maestros, pastores que son falsos y evangelistas mentirosos, al igual que todo aquel que quiera decir y repetir
que Dios ama al pecador, pero no a su pecado. Quiero que sepa que esa expresión es invento de hombre porque no es bíblico, es una mentira. Tenga en cuenta que como ya el evangelio se ha difundido en muchas naciones, en distintas lenguas, pueblos y ciudades, ya hay y existe mucho pecador que conoce lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que creen y predican, porque ya les llegó el mensaje, no quieren cambiar y quieren creer que tú estás en pecado, Dios te ama así, no importa, siga. Y eso es lo que dice el grupo de los mentirosos carnales. Pero bíblicamente, el que va a hablar la verdad de Dios como está escrita, va a explicar lo que Dios dijo. Y en Jeremías capítulo 5, versículos 11 y 13 dice, porque resueltamente hay un grupo que se rebeló contra mí, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento porque no hay en ellos palabra. Entonces Dios dice, así se hará a ellos. Mire, hay personas que al recibir la enseñanza y el consejo bíblico, la corrección, se ponen en la actitud que dice Jeremías, que resuelven, que se decidieron de todo corazón en rebelarse y resistirse por el hecho de que se dicen a ellos mismos, no, eso que me están diciendo no es Dios hablándome, eso no es de Dios, esas son cosas del maestro y del pastor, del predicador, eso que me dicen no va a pasar, eso no es así, yo no lo creo. Que Dios se va a alejar de mí si yo no lo obedezco, eso no es cierto, porque Dios siempre va a estar conmigo. Dios no me va a dejar nunca aunque yo me aleje de Él. Él siempre estará conmigo. Y por ahí siguen pensando las cosas a su manera, porque les gusta creerse una mentira y no conforme a como la Biblia les habla. Jeremías le explicó al pueblo y se nos dejó a nosotros diciendo, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque póngase a pensar y analice este asunto. ¿Cómo es que Dios no se va a apartar de ti si usted vive en pecado? Cuando la Biblia enseña desde Génesis que lo que separó al hombre de Dios fue la desobediencia y el pecado, ¿cómo es que ahora usted quiere creer algo que no es bíblico? Y hay mucho predicador mentiroso diciendo que Dios siempre se va a quedar contigo y que jamás te va a dejar solo, aunque usted se aparte de Dios o aunque usted deje a Dios. Y eso es una mentira, porque la Biblia enseña, si usted deja a Dios o si usted decide apartarse, créalo, Dios te va a dejar solo. ¿Y dónde podemos ver eso? En Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Mire lo que Dios dejó registrado, pero no queremos abrazar ni amar su verdad. Dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mire esto, mas si le dejares, él también os dejará. Se los voy a leer de manera singular. Jehová va a estar contigo si tú estás con él, y si tú le buscas lo vas a encontrar, mas si tú lo dejas, él también te dejará. Si después de leer esto, usted sigue en la negación de que esto no es así y usted quiere seguir insistiendo, Dios va a estar conmigo, no importando que Dios a mí nunca me va a dejar solo, no me va a dejar sola, usted está haciendo a Dios mentiroso. Y fuera de eso, opera en usted el espíritu de error, porque solo quiere vivir y creerse una mentira. Mentiras del diablo que ministra la carne, lo que el oído de los carnales quieren escuchar. Porque otro relato bíblico es en Ezequiel capítulo 10, que ahí se habla cuando la gloria de Jehová abandona el templo. Piense, ¿por qué usted cree que la gloria de Jehová abandona el templo? Ahí se habla que Dios se va del templo, como hoy día se ha ido de muchas iglesias. ¿Pero por qué fue? Por el pecado, la desobediencia y abominaciones. Y como mismo Dios abandona un templo, igual se retira de familias, de naciones, de ciudades, pueblos que son pecadores y vidas desobedientes. Dios se aparta y Dios no permanece. Dios no se va a quedar donde abunda el pecado. Ahora bien, ¿ama a Dios a todos? No vamos a contestar nosotros. Dios contestó esta pregunta porque trata de Él. Y Jesús habló y aclaró este tema. Juan capítulo 14, versículo 21. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos, el que fue enseñado y entiende y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué Jesús está diciendo que el que obedece será amado por Dios y por él, si supuestamente ya hay mucho mentiroso predicando que Dios ya ama a todos? También aclara que el que nosotros amemos a Dios no es por decirlo a toda boca o cantarlo, sino que la muestra de amor que Él acepta de quienes le aman de verdad es porque guardan sus mandamientos. Ahora bien,
Entendamos, el que ama a Dios de verdad lo demuestra con su obediencia. Recordemos a Daniel, que él era irreprensible, sin culpa, sin pecado, que cuando el ángel va y le ministra, que le dice, muy amado. Y usted sabe, hermanos, que Daniel no se contaminó, no se ensució ni se manchó en Babilonia. Dios ama a todo aquel que lo complace, que le agrada con obedecerle. Y Jesús fue el mejor modelo y ejemplo para nosotros, que en esta carne uno sí puede obedecer a Dios, que en esta carne uno sí puede vencer la tentación y que en esta carne sí se puede mantenerse uno limpio. ¿Y qué le dijo Dios a Jesús? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y sabemos que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermano, apártese de la mentira de que Dios le ama y está complacido con usted mientras usted está ignorando y desobedeciendo lo que Dios le habla y le enseña por estar usted a gusto con el pecado. Proverbios 15, versículo 9 dice que abominación es a Jehová el camino del impío. Abominación es que Dios condena al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es un impío. Pero mire esto, más Dios ama al que sigue justicia. Entonces ahí usted se pregunta, ¿a quiénes Dios ama? Ahí está la aclaración, al que sigue su justicia. Muchos quieren mantener una relación mentirosa con Dios, lamentablemente, pensando y diciendo, Dios me ama y Dios me usa, no importando cómo yo lleve mi vida, pero mire, sobre estas personas Jesús expresó y avisó que se van a encontrar con la siguiente situación. Si es que ellos no quieren reaccionar ahora y cambiar. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O él ya te está haciendo una diferencia. ¿Quiénes van a entrar? El obediente, el que hace la voluntad del Padre. Entonces él dice, muchos me van a decir en ese día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, el colmo de esto es que estas personas van a quedarse en la iglesia. Como dice Tito 1:16, esta gente va a seguir profesando que conocen a Dios, pero con sus actitudes, con su estilo de vida, van a negarlo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para toda persona que no quieren estar limpias delante de Dios y están entre el pueblo, se creen que Dios nada hará al respecto por su mala conducta, porque ellos dicen, es que Dios es muy bueno con nosotros, y es cierto, Dios es benigno con todos los que son ingratos y malos. Eso Jesús lo dijo en Lucas 6:35. Pero a las personas llenas de pecado y en desobediencia, Dios también les dice lo siguiente, Jeremías 5:29, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. El que usted no quiera limpiarse y cambiar, eso es negarse a someterse a Dios, y el no querer someterse a Dios es desafiar su autoridad, su juicio y su poderío. Así que si usted está imitando a Satanás, tiene que también aceptar lo que dice Filipenses capítulo 3:18. Pablo escribió, por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quiénes son enemigos de la cruz de Cristo? Todo aquel que sigue dentro de la iglesia desobedeciendo, sucio y viviendo como que no pasa nada y se creen que están bien. Esos son enemigos. Y se asegura que el fin de estas personas va a ser perdición. Se van a perder. También nos dice que el Dios de ellos no es el Dios de la Biblia, sino que su Dios es el vientre. ¿Y qué es el vientre? Su propio deseo, que viven un evangelio que ellos inventaron, que solo creen lo que ellos quieren creer y que interpretan las enseñanzas bíblicas como a ellos mejor les convenga. Ese es el Dios de ellos, el vientre, el antojo carnal, que hacen y piensan como ellos creen y que solo piensan en lo terrenal. Claro que sí, gente que solo están pensando en sus deseos carnales. Quiera o no usted estar limpio para Dios, no vamos a escapar de lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire esto, Apocalipsis 22, versículos 11 y 14. Dice que el que quiera seguir sucio, no quiera tomar esto en serio, dice el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Si eres limpio,
limpio, límpiate más todavía. Pero aquí se nos dice, si tú no quieres arreglarte y no tomar esto en serio, está bien, quédate en esa condición. Pero mire esto, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y mire esto, para entrar por las puertas de la ciudad. Te lo dice, bienaventurado eres si te ocupas en comenzar a limpiarte y mantenerte limpio, porque eso te va a hacer entrar por las puertas de la ciudad. Así que, amado hermano, usted vaya ya ubicándose, ¿quiere estar limpio o quiere estar sucio?